Buenas, mi nombre es Miguel Ángel Macías Alcibar y a continuación le voy a hablar un poco de lo que son las protecciones eléctricas. Antes que todo debemos saber lo que es un sistema eléctrico. Los sistemas eléctricos de un sistema de potencia son redes formadas por unidades generadoras eléctricas, cargas, líneas de transmisión de potencia, incluyendo el equipo asociado, ya sea conectado eléctricamente o mecánicamente entre sí. Para que este sistema eléctrico tiene que tener una base como función. En este caso tenemos lo que son, como podemos ver ahí en la gráfica, los TC y los TP, que son los transformadores de corriente y los transformadores de potencia o de potencial, que estos son los que en este caso envían señales al relé, que es el dispositivo que actúa como protección. Antes de todo debemos saber lo que es un relé. Bueno, un relé es el que ordena disparos automáticos. Son la parte principal del sistema de protección, ya que en esto contienen una lógica que deben seguir los interruptores. Este se comunica con el sistema de potencia por medio de elementos de medida y asimismo ordenan operar a los interruptores, otros dispositivos como reconectadores. Como podemos ver ahí en la imagen, vemos que los TC y los TP, que son los que el funcionamiento o señalización que envían a los relés, y asimismo, el relé, vemos lo que dice dispositivos auxiliares, que es la parte del control, donde se automatiza el relé, y asimismo se va a lo que es el interruptor, como podemos ver en la gráfica. Bueno, es muy importante, antes de todo, saber cómo está representado un sistema eléctrico. Bueno, un sistema eléctrico, como todos sabemos, comienza desde la generación, que ya puede ser por diferentes maneras. De la parte de generación existen lo que son las subestaciones de transmisión, están los transformadores para elevar el voltaje, mediante las líneas de transmisión por las torres y todo. Llegan lo que son a los transformadores que sirven para reducir, a lo que son las subestaciones de distribución, y así sucesivamente a lo que es a las líneas de distribución hasta llegar al consumo. Bueno, primero llega al transformador en la cual ya se da el voltaje nominal que existe en cada país, digamos, y para llegar al consumidor final que somos nosotros. Bueno, los principales elementos de un sistema eléctrico de potencia, tenemos un sinnúmero, como ahí tenemos, por ejemplo, el motor, que ya sabemos que es el que convierte la corriente eléctrica a energía mecánica. Tenemos los bancos de condensadores, que esto nos sirven para lo que es mejorar el factor de potencia y evitar penalizaciones. Y asimismo tenemos un sinnúmero de cosas, como podemos ver ahí. Lo que es la calidad del servicio eléctrico. Bueno, en lo que es la calidad del servicio eléctrico, la calidad del servicio eléctrico se mide por el voltaje y la frecuencia, y asimismo por la continuidad de servicio. Para que esto sea perfecto, debe haber siempre un voltaje constante. Bueno, este sistema se debe mantener con el mínimo de interrupciones. Para esto existe un nivel y rango adecuado de voltaje y frecuencia, en la cual las bandas de tolerancia son que para el voltaje es el más y menos del 5% y para la frecuencia el más y el menos del 1%. Bueno, los transformadores de corriente, esos son los que reducen el alta corriente del circuito a una potencia de corriente baja, ya para así poder llevar sin peligro a los aparatos de protección y medida. Esto permite además la construcción de relés e instrumentos de medida más económicos. En esto de aquí existe lo que es un error de magnitud, que este de aquí se guía por lo que es el 120%, no es por el 100%, sino que este va al 20% más del valor nominal. Bueno, un criterio más determinado en la selección de lo que son los transformadores de corriente indica que para la máxima corriente de cortocircuito el error de magnitud debe ser menor al 10%, y también existe lo que es el error angular, que ese debe ser del 7%. Bueno, el TC es usado para protección, como ya sabíamos, y se diseña para soportar grandes corrientes. En este caso, por eso lo utilizamos en los sistemas de potencia. El TC usado para medida debe funcionar adecuadamente con bajas corrientes y no soporta tensiones altas, pues estos afectarían a los aparatos, y esto por eso se diseña para que se sature al 1.2 o al 1.5 veces de lo que es la corriente nominal. Bueno, aquí tenemos dos tipos de conexiones.
de lo que son los transformadores de corriente y los relés. En este caso tenemos la primera, lo que es la conexión en estrella, decimos. Como también podemos ver acá la conexión en estrella delta. Sabemos que siempre van a ir aterrizados la primera conexión en estrella, y así mismo como podemos ver acá en la delta, como cada fase va en serie, y así mismo existe lo que es la protección, en este caso lo que es el interruptor. Bueno, ¿cuál es el objetivo del sistema de protecciones? El objetivo del sistema de protecciones es eliminar los efectos de la falla, sobre todo en proteger al equipo y a las personas, deshigienizando rápidamente quizás la falla, los defectos que existen en el sistema, así como mantener la calidad del servicio, eliminar la condición de operación anormal o de falla. Bueno, en sí un concepto básico de lo que es un sistema de protección o cuál es el objetivo, podemos decir que es la detección y rápido aislamiento de la falla o condición nominal de operación que puede producir daño a la parte afectada o a la carga que alimentamos. Bueno, entre las características generales de un sistema de protección tenemos lo que es la selectividad, la rapidez y la sensibilidad. Lo que es la selectividad, dice que permite discriminar la ubicación del equipo o elemento de un sistema de energía eléctrica afectado, y por consiguiente actuar de modo de aislarlo del resto del sistema, al cual deberá seguir en operación normal. Tenemos otro que es el de rapidez, que tiene una operación en el tiempo mínimo posible luego de la ocurrencia de la falla o condición anormal de operación. En esta existen razones de alta velocidad de operación. Por ejemplo, cuando se acorta el tiempo durante o el cual el voltaje disminuye, también se disminuye el daño causado del equipo protegido y a las personas. También tenemos el otro que es la sensibilidad, que la sensibilidad es el sistema de protección debe operar frente a una falla por mínima que sea esta. En esta también abarca muchos ítems más, que son los de seguridad, que son los de respaldo y los de coordinación. Bueno, aquí vemos en las zonas de protección, aquí vemos un diagrama de un sistema eléctrico de potencia, en la cual siempre siempre van protegidos lo que son el generador, el transformador, las barras de subestación, líneas de transmisión y lo que son las cargas. Por ejemplo, acá está de una manera mejor explicada, como podemos ver de la A, G, B, H, que es las barras, van protegidas. También podemos ver entre el espacio que existe entre el A y el G, vemos que son las protección del generador. Asimismo también protegemos lo que son las líneas de transmisión, lo que es la carga, son lo que siempre va a ir protegido en un sistema eléctrico, un sistema de potencia. Bueno, los transformadores de medida de potencial y de corriente, como podemos ver en el gráfico, eso es una secuencia, como que indica el circuito de control va enlazado con los transformadores de medida de corriente, y asimismo las variables que miden son lo que es la corriente y el voltaje, que ese es el que mide, digamos, que indice que llega a su valor, que es el relé, y ese relé va enlazado con la automatización, digamos, del circuito de control, que hace este relé que manda señal a lo que es el interruptor, ya sea por una falla anormal o común o normal. Bueno, la clasificación de los relés. La clasificación de los relés tenemos los relés de protección, relés de monitores, programables, regulables y auxiliares. Bueno, vamos a hablar rápidamente de lo que son los relés de protección. Podemos ver en la gráfica un relé de protección. Dice que los relés de protección detectan líneas, aparatos defectuosos o cualquier otra condición peligrosa e inoperable. Los relés de monitores, ahí podemos ver un pequeño concepto, los relés auxiliares y los relés programables. Bueno, la clasificación de los relés de acuerdo con la velocidad de operación. Existen de alta velocidad, de baja velocidad, instantáneos o temporizados, que eso ya depende cómo le quiera dar el uso. Y una de las cosas muy importantes que hablábamos en la última clase, bueno, en la clase que se dio, es el tiempo de eliminación de las fallas, en la cual los esquemas de protección modernos tienden a obtener tiempo de eliminación de fallas de 60 a 100 milisegundos. Pero ya hoy en día los interruptores vienen con tiempo de apertura de 2 ciclos, dando como quiera un total de despeje de la falla menor a 50 milisegundos. Muchas gracias.